Buenas tardes a todos. El día de hoy, en este pasaje histórico, les vamos a narrar sobre el gobierno de Porfirio Díaz Mori, abreviado el Porfiriato. Antes que nada, tenemos que saber quién fue Porfirio Díaz. José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, conocido como Porfirio Díaz, fue un militar mexicano que ejerció el cargo de presidente de México en 7 ocasiones. En total, ocupó la presidencia de México por 30 años, una extensión sin precedentes, y cuyo lapso en la historia de México es denominado como Porfiriato. 5 de mayo de 1877, Porfirio Díaz es nombrado presidente constitucional de la República. Antes había asumido el cargo de modo provisional, mandado al Congreso la iniciativa para incorporar el principio de no reelección y ganando las elecciones como candidato único. Durante este periodo, Porfirio Díaz mina el poder de los gobernadores, combate el contrabando, reorganiza los ingresos fiscales y abate el bandolerismo. La reelección de Lerdo había organizado una revolución, el principio de la no reelección. Aseguraba la movilidad política y ese había sido el lema del plan de Tuxtepec. José María Iglesias, presidente de la Suprema Corte de Justicia, no había suscrito el plan de Tuxtepec, por lo que ocupa la presidencia. Díaz asumió el poder y el 6 de diciembre salió en campaña a terminar de pacificar el interior del país y dejó como encargado a Juan Méndez. Al renunciar a la presidencia, Lerdo de Tejada, Iglesias se proclamó presidente de la República. Las negociaciones Díaz-Iglesias fracasaron e Iglesias tomó las armas y fue derrotado en Hacienda de la Capilla, Querétaro, a fines de enero de 1877. Sebastián Lerdo de Tejada salió del país. Díaz regresó a la capital a mediados de febrero. El 16 de febrero reasumió la presidencia provisional del país y, por conducto de la Secretaría de Gobernación, envió a toda la nación una circular explicando el programa de su gobierno interino. El artículo 78 de la Constitución fue modificado. El 2 de mayo, la Cámara de Diputados declaró a Porfirio Díaz presidente constitucional de la República y, el día 5, tomó posesión del cargo para el periodo comprendido entre el 5 de mayo de 1877 al 30 de noviembre de 1980. Su gabinete será integrado por Pedro Ogazón, secretario de la Guerra; Ignacio Vallarta, de Relaciones Exteriores; Protasio Tagle, de Justicia e Instrucción Pública; Vicente Riva Palacio, de Fomento; y Gabriel Mancera, oficial mayor de Fomento. A fines de mes de junio, José María Mata irá a Estados Unidos para gestionar el reconocimiento norteamericano del gobierno. Plan Tuxtepec. Como dato interesante, en el periodo de presidencia de Porfirio Díaz se creó el Plan de Tuxtepec. El 10 de enero de 1876, en Tuxtepec, Oaxaca, se presentó este plan escrito por el general Riva Palacio y respaldado por Porfirio Díaz. En este se les conocía a Lerdo de Tejada como presidente de la República, la desintegración del Senado, la no reelección y la instalación del gobierno provisional mientras se realizaban nuevas elecciones, entre otras cosas. Poco a poco, el plan tuvo aceptación en varios estados del país, triunfando finalmente con la batalla de Texcoac, Tlaxcala, que motivó a que Lerdo dejara el poder y se exiliara en Estados Unidos, instalando a Díaz como presidente provisional, ya que José María Iglesias no había estado de acuerdo con el plan, y aunque también había desconocido a Lerdo y formado un gobierno provisional en Guanajuato, al contar con pocos seguidores, pactó con Díaz y también se fue en exilio a Estados Unidos. 1 de diciembre de 1880. Después de casi 4 años de gobierno, el general Porfirio Díaz, durante los cuales se obtuvo el reconocimiento de los Estados Unidos, la pacificación del país y la centralización del poder político, la transmisión de la presidencia se realiza de manera legal, ordenada y pacífica, mediante elecciones en las que participaron también Justo Benítez, Trinidad García de la Cadena, Ignacio Mejía, Ignacio Vallarta y Manuel María de Zamacona. Pero el general González contó con el apoyo de su compadre Díaz, del ejército del que era destacado miembro, de la mayoría de los gobernadores y de caciques regionales importantes, como Jerónimo Treviño y Francisco Naranjo. Resultó ganador con 11.528 votos de un total de 15.022. Manuel González integrará su gabinete con personajes sin filiación política definida, y solo las secretarías de Gobernación, de Guerra y Marina serán ocupadas por los llamados tuxtepecanos, además del propio general Díaz, que será secretario de Fomento y Colonización, pero que a los pocos meses partirá a Oaxaca como gobernador.
Durante su gobierno se continuará la política porfirista de conciliación, cooptación y represión de antiguos opositores. De igual modo se celebrarán elecciones amañadas y en su caso se utilizará la desaparición de poderes mediante el Senado para imponer candidatos y someter los caciques locales. Se reformará la Constitución para que los delitos de imprenta se juzguen por jueces nombrados por el Ejecutivo y ya no jurados populares. Se expedirán los códigos federales de comercio y de minería que restan atribuciones a los estados y municipios. Al final de su periodo se sufrirá una crisis económica y se pondrán al descubrimiento la corrupción y el enriquecimiento del presidente y algunos de sus colaboradores. También serán condenados sus amoríos y su reforma al Código Civil para favorecer a su segunda familia. Asimismo, estallarán algunos motines populares, como el de la Ciudad de México contra la moneda de cobre puestas en circulación, o el provocado por el intento de renegociación de la llamada deuda inglesa, tachado de corrupto, que harán resonar el grito de «Muera el Manco González». Sin embargo, habrá quien atribuye el fomento de este desprestigio al propio general Díaz, como medida preventiva de que creciera el poder de Manuel González. Cumplirá su compromiso de preparar y allanar el regreso a la presidencia del general Díaz en las siguientes elecciones. Díaz arrasará con 15.776 votos contra 289 emitidos a favor de otros candidatos. El 1 de diciembre de 1884 le devolverá el gobierno. Segundo periodo de Porfirio Díaz, 1884 a 1888. Una vez que se acabó el periodo de Manuel González, hubo otra vez elecciones presidenciales, las que ganó el general Porfirio Díaz. En este periodo ya iba con la decisión de quedarse en el poder de manera indeterminada. Por este motivo, Díaz logró lo que se parecía imposible. Modificó la Constitución que la reelección sea indeterminada. Este género causó muchas controversias, a lo que Porfirio Díaz tuvo que actuar de manera muy ruda. Cada vez que había una persona que quería levantarse en contra de Porfirio, lo presentaban y le aplicaban la ley de fuga. La ley de fuga consiste en convencer a la persona que es libre y que pueda irse y fusilarlo con la excusa de que se estaba escapando. También en este periodo inició una guerra con los indígenas fronterizos con Estados Unidos, los yaquis. Tercer periodo de Porfirio Díaz, 1888-1892. Díaz consolidó su poder con base a los éxitos alcanzados en el segundo periodo, la conservación de la paz y la conquista de prosperidad. Sin embargo, en los últimos años de este cuatrienio, la popularidad del presidente se vio amenazada por una crisis financiera que puso en peligro la tan ponderada prosperidad, la pérdida general de las cosechas ocasionadas por terribles sequías y la despreciación del plata en los mercados mundiales, factores que a su vez generaron la devaluación del peso mexicano. En este periodo empiezan a surgir un grupo de personas que van a marcar el gobierno de Díaz. Estas personas eran mejor conocidas como los científicos. Los científicos eran un grupo de personas que tenían la ideología del positivismo de Augusto Comte. Lo que esta filosofía dice es que todo conocimiento es verdadero, si se puede pasar por el método científico. El más importante de los científicos era una persona que se llamaba José Yves Limantour. Limantour llegó a ser secretario de Hacienda. A partir de este periodo se empezó a ver en México un gran incremento en la inversión extranjera, sobre todo de la inversión de países como Inglaterra, Francia y otros países europeos. Porfirio Díaz no quería que México tuviera una mayoría de inversión en Estados Unidos, a tal grado que no le caían bien los norteamericanos que decía: «Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos». También se empezó a construir muchas vías de ferrocarriles. En general, México estaba pasando por un periodo de industrialización muy grande con José Yves Limantour. Como consecuencia de los anteriores, el cuarto periodo de Porfirio Díaz, que fue de 1892 a 1896, se inició en condiciones de aguda crisis económica, que afectaba directamente a la social y repercutía en el ámbito político. Por fortuna, en 1893, José Yves Limantour se hizo cargo de la Secretaría de Hacienda y logró superar la crisis, circunstancias que favoreció la reelección de Porfirio Díaz para su quinto periodo presidencial. Limantour organizaría también el sistema bancario mediante la Ley General de Instituciones de
crédito 1897. A partir de 1896 la reelección de Díaz fue indefinida. Cada 4 años hubo elecciones y en cada una de ellas resultó electo el caudillo necesario. Con el porfirismo, la economía mexicana entró en la fase capitalista y sus diferentes áreas de producción fueron incorporadas, en mayor o menor medida, al sistema económico de los países industrializados.